¿Alguna vez has sentido que tus oraciones se pierden en el silencio de la noche? ¿Que tus lágrimas caen sin ser vistas y tus súplicas se desvanecen sin respuesta cuando más necesitas a Dios? Si es así, este mensaje podría ser la respuesta divina que has estado esperando. Hay un secreto escondido en las páginas de la Escritura, una verdad tan poderosa que ha sido pasada por alto incluso por los estudiosos más dedicados. Es como si Dios hubiera escondido una llave maestra en su palabra, especialmente diseñada para abrir las puertas cerradas de esas noches oscuras cuando parece que el cielo está sellado. Lo que estoy a punto de compartirte no es simplemente otra enseñanza motivacional. No, es una revelación que ha transformado la vida de creyentes que, como tú, han atravesado valles profundos y noches interminables. Es un patrón divino que he descubierto después de años estudiando cómo Dios obra precisamente cuando todo parece perdido. ¿Sabías que existe una conexión sorprendente entre las horas más oscuras de la noche y los momentos más poderosos de la intervención divina en la Biblia? No es coincidencia, es un diseño intencional del Creador que, una vez comprendido, cambiará para siempre la forma en que vives tus momentos de angustia y espera. Piénsalo por un momento. ¿No es fascinante que Job recibiera su respuesta después de la noche más larga? ¿O que el mar se abriera para Moisés cuando la oscuridad parecía haberlos alcanzado? ¿O que el ángel visitara a Pedro en la cárcel precisamente en la hora más sombría de la noche? La manera en que entendemos el silencio de Dios afecta profundamente nuestra capacidad para perseverar en la fe. Vivimos en un mundo que exige respuestas instantáneas, soluciones inmediatas y bendiciones rápidas. Sin embargo, el reino de Dios opera bajo principios diferentes, principios eternos que transforman no solo nuestras circunstancias, sino todo nuestro ser. ¿Qué sucedería si te dijera que tus noches de angustia no son señales de abandono divino, sino precisamente lo contrario? ¿Y si esos silencios que tanto te han atormentado fueran en realidad los preparativos de Dios para una respuesta más grande de lo que jamás habrías imaginado? ¿Te has preguntado por qué Dios permitió que David escribiera tantos salmos desde la oscuridad de sus noches? ¿O por qué Jesús eligió la noche más oscura de Getsemaní para su oración más intensa? ¿Es posible que estemos malinterpretando lo que realmente sucede en esas horas cuando Dios parece ausente? Lo que descubrirás hoy podría ser exactamente lo que el Espíritu Santo ha estado tratando de mostrarte durante todo este tiempo. Es como si Él hubiera estado esperando este preciso momento para revelarte un aspecto de su carácter que cambiará fundamentalmente la forma en que enfrentas tus tiempos de prueba. Antes de sumergirnos en este estudio bíblico transformador, quiero pedirte que participes activamente en esta comunidad de fe. Comenta brevemente cuál ha sido tu noche más difícil y cómo sentiste la presencia o ausencia de Dios en ese momento. Tu testimonio no es solo para ti. Podría ser exactamente la palabra que alguien más necesita escuchar hoy. Y si este mensaje resuena con tu espíritu, te pido que le des me gusta a este video. No es por vanidad o números, es porque cada vez que haces clic en ese botón, estás ayudando a que esta palabra llegue a alguien que tal vez hoy esté enfrentando la noche más oscura de su vida. Tal vez a alguien que no tiene una iglesia, un pastor o un amigo que pueda guiarlo a través de su valle de sombra. Al suscribirte a este canal, te conviertes en parte de una misión espiritual mayor, llevar luz a las tinieblas, esperanza al desesperado y fe al que duda. Este canal ha sido creado como un refugio espiritual, un oasis en el desierto para aquellos que están atravesando momentos difíciles en su caminar con Dios. Te adelanto que hacia el final de este video compartiré contigo una revelación específica que podría ser la llave para desbloquear una bendición espiritual que has estado esperando. Es una verdad tan profunda y a la vez tan simple que te preguntarás cómo no la habías visto antes. Ahora, preparémonos para sumergirnos en la palabra de Dios y descubrir juntos la sorprendente forma en que Él responde en nuestras noches más difíciles. El estudio comienza ahora. En las Escrituras, la noche no es simplemente un periodo de oscuridad.
Es un escenario divino cuidadosamente preparado para algunas de las más poderosas intervenciones de Dios. Quisiera llevarte al libro de Éxodo, capítulo 14, donde encontramos a los israelitas atrapados entre el mar y el ejército egipcio. Fue precisamente durante esa noche, la noche más angustiante de su liberación, cuando Dios ejecutó uno de los milagros más extraordinarios de la historia, y Jehová iba delante de ellos de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos. Esta escritura nos revela algo fascinante. Dios no cambió su presencia durante la noche, la transformó para que fuera aún más visible. En la oscuridad, la columna de fuego brillaba con mayor intensidad que la columna de nube durante el día. ¿Te has sentido alguna vez como los israelitas? Parados frente a un mar imposible de cruzar, con enemigos acercándose por detrás, y la noche oscureciendo toda esperanza. Es exactamente en ese momento cuando las Escrituras dicen: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Pero observa el detalle que muchos pasan por alto. Fue específicamente durante la noche cuando el mar se abrió. El texto bíblico nos dice que Moisés extendió su mano sobre el mar, y Jehová hizo que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. ¿Lo estás viendo? Toda la noche el viento sopló, toda la noche el mar se fue abriendo. Mientras los israelitas probablemente temblaban en la oscuridad, sin poder ver claramente lo que sucedía, Dios estaba trabajando incansablemente, preparando el camino que atravesarían al amanecer. Tu noche de angustia no es un tiempo muerto en el calendario de Dios, no es un periodo de inactividad divina. Por el contrario, es frecuentemente el momento de mayor actividad celestial, aunque nosotros, limitados por nuestra visión humana, no podamos percibir los vientos poderosos que están moviendo nuestros mares. Piensa en José, vendido como esclavo y luego injustamente encarcelado. Durante años, sus noches estuvieron llenas de preguntas sin respuesta, de oraciones aparentemente no escuchadas. Sin embargo, fue precisamente durante la noche cuando Dios le dio a Faraón los sueños que finalmente llevarían a José del calabozo al palacio. Y más significativo aún, fue durante la noche cuando Dios le dio a José la interpretación que cambiaría su destino. La noche, en el lenguaje divino, no es un símbolo de abandono, sino de preparación intensa. Es como el escultor que trabaja la piedra en la soledad de su taller antes de revelar la obra maestra. Es el alfarero que moldea el barro con paciencia antes de mostrarlo al mundo. Ahora, permíteme compartirte una verdad práctica que cambiará tu forma de vivir las noches difíciles. El rey David, un hombre que experimentó noches de intenso sufrimiento, escribió en el Salmo 42, «De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo». Observa la diferencia. De día la misericordia es enviada, pero de noche el cántico está con él. La estrategia de David para sus noches difíciles no era simplemente esperar pasivamente a que pasaran. Él comprendió un principio espiritual poderoso. Durante la noche, necesitamos aferrarnos a la canción que Dios ha puesto en nuestro interior. Necesitamos cantar en la oscuridad, declarar su fidelidad cuando no la vemos, proclamar sus promesas cuando parecen distantes. Esto no es pensamiento positivo, es fe bíblica en acción. Es la comprensión profunda de que nuestras declaraciones de fe durante la noche son semillas que darán fruto en la mañana. Pienso en una madre soltera que conocí, quien durante meses enfrentó la enfermedad de su hijo mientras luchaba para poner comida en la mesa. Cada noche, después de que su hijo se dormía, ella tomaba su Biblia y susurraba salmos en la oscuridad de su pequeño apartamento. No tenía fuerzas para gritar, me dijo, pero sabía que Dios podía escuchar hasta mis susurros. 6 meses después, no solo su hijo fue sanado, sino que recibió una oportunidad laboral que transformó completamente su situación económica. ¿Qué estás susurrando en tus noches difíciles? ¿Son palabras de duda y desesperación o declaraciones de fe y esperanza? Lo que proclamas en la oscuridad determinará en gran medida lo que verás cuando amanezca.
Pero hay algo más que debemos comprender sobre las noches difíciles. En 1 Reyes 19, encontramos a Elías huyendo por su vida, agotado, deprimido y deseando morir. Es una de las noches más oscuras del alma jamás registradas en la Escritura. Y justo allí, en el momento más bajo, mientras dormía bajo un enebro, un ángel lo tocó. El texto dice: «Y he aquí luego vino a él un ángel, y le dijo: levántate, come». Este pasaje contiene una joya espiritual. Dios entendió que antes de hablar con Elías sobre su misión, antes de revelarle planes futuros, Elías necesitaba descanso físico y nutrición. El ángel no llegó con una reprimenda o con instrucciones complicadas. Llegó con pan cocido y agua, y la invitación a descansar más. A veces, durante nuestras noches más difíciles, lo que necesitamos no es una complicada estrategia espiritual, sino simplemente permiso para descansar y recuperarnos. Muchos creyentes se castigan durante sus momentos oscuros, pensando que siempre deben estar haciendo algo para solucionar su situación. Pero el ejemplo de Elías nos muestra que a veces el plan de Dios comienza con algo tan simple como dormir y alimentarse adecuadamente. ¿Te has dado permiso para descansar en medio de tu batalla? ¿Has entendido que cuidar tu templo físico es también un acto de fe? El mismo Dios que te sostiene espiritualmente desea sostenerte físicamente durante tus noches difíciles. Para aplicar esta enseñanza prácticamente, te invito a crear un ritual de la noche difícil. Cuando sientas que estás entrando en una temporada de oscuridad espiritual, establece un tiempo diario para leer salmos en voz alta, aunque sea en un susurro. Cuida deliberadamente tu cuerpo. Asegura horas suficientes de sueño, alimentación balanceada y algo de movimiento físico. Escribe cada mañana 3 cosas que Dios podría estar haciendo mientras sopla el viento durante la noche. Aunque aún no puedas ver el mar abierto, ¿te has preguntado por qué tantos ángeles en la Biblia aparecen durante la noche? ¿Por qué tantos sueños proféticos ocurren mientras el mundo duerme? ¿Será posible que cuando nuestros ojos físicos están cerrados, nuestros ojos espirituales pueden abrirse de manera especial? Si estás atravesando la noche más difícil de tu vida en este momento, quiero que sepas que no estás experimentando el abandono de Dios, sino su método. No estás viviendo su ausencia, sino su estrategia celestial más refinada. Y ahora te pregunto, ¿qué crees que está preparando Dios mientras atraviesas esta noche oscura? ¿Qué mar imposible podría estar abriendo mientras tú esperas en la orilla? Comparte tu respuesta en los comentarios, porque tu reflexión podría ser exactamente la luz que alguien más necesita para encontrar esperanza en su propia noche. En el próximo segmento, te revelaré por qué algunas de las oraciones más poderosas de la Biblia fueron pronunciadas específicamente de noche, y cómo este patrón puede transformar completamente tu vida de oración. Es una revelación que ha cambiado mi propia manera de comunicarme con Dios en momentos de crisis. Prepárate para descubrir un nivel de intimidad con Dios que quizás nunca has experimentado antes. ¿Qué hace que las lágrimas derramadas en la noche tengan un poder especial en el reino espiritual? Continúa conmigo y lo descubriremos juntos. La noche no es solo un momento de prueba en las Escrituras, es también el escenario preferido por Dios para algunas de las oraciones más transformadoras. Cuando examinamos Mateo 14, 23, 33, encontramos a Jesús subiendo al monte a orar después de despedir a las multitudes. El texto específicamente menciona, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Esta deliberada mención de la noche no es casual. Es como si el Espíritu Santo quisiera que notáramos que incluso el Hijo de Dios escogía las horas nocturnas para sus momentos más profundos de comunión con el Padre. Lo fascinante es lo que ocurre inmediatamente después. Jesús, fortalecido por esa oración nocturna, camina sobre el agua en medio de la tormenta. La conexión es clara. El poder manifestado en la madrugada fue cultivado en la intimidad nocturna con Dios. ¿Has considerado alguna vez que tus oraciones de noche tienen un carácter distinto a tus oraciones diurnas? Durante el día, estamos
rodeados de distracciones, responsabilidades y el ruido constante del mundo. Pero en la noche, especialmente en esas horas cuando el dolor parece más agudo y la soledad más profunda, nuestras oraciones adquieren una cualidad diferente. Se vuelven más honestas, más desesperadas, más puras. David lo entendió perfectamente cuando escribió en el Salmo 6:6: «Estoy cansado de gemir. Todas las noches inundo mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas». Observa que no dice «a veces» o «ocasionalmente», sino «todas las noches». Para David, la noche se había convertido en un santuario líquido de lágrimas y súplicas. Pero lo más revelador viene en el versículo 8, cuando declara: «Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración». El contraste es poderoso, de la inundación nocturna de lágrimas a la certeza de que Dios ha escuchado, de la angustia nocturna a la confianza renovada. Hay un principio espiritual operando aquí. Las lágrimas derramadas en la noche fecundan el terreno para las respuestas que brotarán en la mañana. El Salmo 35 lo confirma bellamente: «Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría». Recuerdo el testimonio de un hermano que atravesó el desierto de la adicción durante años. Me contó que sus recaídas solían ocurrir durante el día, pero sus momentos de arrepentimiento y clamor genuino siempre llegaban en la soledad de la noche. «Había algo en la oscuridad», me dijo, «que me despojaba de máscaras. No podía fingir ante Dios a las 3 de la madrugada». Hoy lleva 10 años sobrio y atribuye su liberación a esas oraciones nocturnas cuando ya no tenía fuerzas para pretender. ¿Qué ocurre en nuestro espíritu durante esas horas oscuras? El profeta Isaías nos ofrece una pista preciosa en el Mesías, capítulo 26, versículo 9. «Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte». Isaías establece una conexión íntima entre el anhelo nocturno del alma y la búsqueda madrugadora del espíritu. Es como si la noche preparara el terreno para un tipo de búsqueda distinta, más intensa, más decidida. Esto nos lleva a una verdad práctica para tus noches difíciles. En lugar de temer las horas nocturnas de dolor o soledad, podrías comenzar a verlas como invitaciones sagradas a un tipo especial de oración. Las noches no son accidentes en tu caminar con Dios, son citas divinas cuidadosamente preparadas. En la quietud de la noche, nuestras oraciones se desnudan de religiosidad, se despojan de fórmulas memorizadas y expresiones prestadas. En la oscuridad de la noche, especialmente cuando el dolor es agudo, nuestras oraciones se vuelven gemidos auténticos, suspiros del alma que, según Romanos 8:26, el Espíritu Santo mismo traduce ante el Padre. Pienso en Ana, cuya historia encontramos en 1 Samuel 1. Aunque la Escritura no especifica que oraba de noche, sí nos dice que su oración era tan intensa y auténtica que el sacerdote Elí la confundió con una mujer ebria. Sus labios se movían, pero su voz no se oía. Era el tipo de oración que nace del dolor profundo, del anhelo desgastante, de la noche del alma. Y fue precisamente esa oración quebrantada la que Dios escuchó. No una oración estructurada y teológicamente perfecta, sino el gemido de un corazón roto. El resultado fue el nacimiento de Samuel, uno de los profetas más influyentes en la historia de Israel. Si estás en una noche difícil ahora mismo, quizás Dios no esté esperando de ti una oración elaborada. Tal vez lo que Él anhela es simplemente tu gemido honesto, tu lágrima auténtica, tu confesión sin filtros de que no puedes más. A veces, los no puedo más sinceros abren puertas en el cielo que nuestros confío en ti mecánicos nunca lograrían abrir. Una práctica que podrías incorporar es lo que yo llamo la oración de vigilia. Consiste en apartar un breve momento durante la noche, quizás justo antes de dormir o si te despiertas durante la madrugada, para una comunicación particularmente íntima con Dios. No necesita ser larga. Puede ser tan simple como encender una pequeña vela que simboliza que Cristo es luz en tus tinieblas.
abrir tus manos en señal de rendición y expresar en tus propias palabras, o incluso en silencio, la verdad de tu situación. Verás en la Biblia, la noche no es solo un tiempo de prueba o espera, es un tiempo de revelación especial. Fue de noche cuando Nicodemo vino a Jesús y recibió la revelación del nuevo nacimiento. Fue durante la noche cuando Jacob luchó con el ángel y recibió un nuevo nombre. Fue en la noche cuando Daniel recibió algunas de sus visiones más impactantes. Y lo más asombroso fue durante la noche más oscura de la historia humana, cuando Jesús estuvo en la tumba, que se estaba gestando la victoria más gloriosa. La resurrección. ¿Has pensado alguna vez que tu noche actual no es una tumba para tu esperanza, sino quizás el vientre donde se está gestando tu próximo milagro? Hay algo en la naturaleza de la noche que crea el ambiente perfecto para cierto tipo de obras divinas. Así como algunas semillas germinan mejor en la oscuridad, hay bendiciones y revelaciones que parecen desarrollarse más poderosamente en las noches del alma. Quiero que te fijes en un patrón consistente en las Escrituras. Jacob recibe la visión de la escalera en un momento de vulnerabilidad y soledad nocturna. José interpreta sueños que cambian el destino de naciones durante la noche. Samuel escucha por primera vez la voz de Dios durante la quietud nocturna del tabernáculo. Los magos son advertidos en sueños durante la noche para no volver a Herodes. Pablo recibe la visión del varón macedonio durante la noche. ¿No es revelador? Es como si Dios hubiera establecido las noches como tiempos privilegiados para ciertos tipos de comunicación divina. No porque Dios no pueda hablar claramente durante el día, sino porque quizás durante la noche nuestros corazones están más receptivos, más desesperados, más dispuestos a escuchar. Para aplicar esta verdad prácticamente, te sugiero que durante tus noches difíciles tengas a mano un pequeño cuaderno. Junto a la expresión honesta de tus luchas y dudas, deja también espacio para anotar cualquier pensamiento, escritura o impresión que llegue a tu corazón durante esos momentos nocturnos. No subestimes ni los susurros más tenues que puedas percibir en tu espíritu durante la noche. Hubo un tiempo en mi vida cuando atravesé una noche espiritual prolongada. Durante esos meses oscuros, comencé a escribir cada impresión que sentía durante mis vigilias nocturnas. Al principio, parecían pensamientos desconectados, versículos aislados, imágenes fragmentadas. Pero al revisarlos meses después, cuando la mañana por fin llegó a mi vida, pude ver un patrón asombroso. Dios había estado trazando un mapa para mi siguiente temporada, entregándomelo pieza por pieza durante mis noches de llanto. ¿Estás prestando atención a lo que Dios podría estar susurrando en tu noche? A veces, las instrucciones más importantes para nuestro futuro llegan cuando estamos en el punto más bajo, no cuando estamos en la cima. Observa lo que sucedió con Pedro en Hechos 12. Estaba en prisión, enfrentando una posible ejecución al día siguiente. El texto dice específicamente que estaba durmiendo entre dos soldados en lo que parecía ser su última noche con vida. Y precisamente entonces vino un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. ¿No te parece extraordinario? En la noche más oscura de Pedro, cuando la muerte parecía inminente, vino la luz, vino el ángel, vinieron las cadenas que se soltaron. Lo que parecía ser la antesala de su fin resultó ser el escenario de una liberación milagrosa. Si este mensaje está tocando tu corazón, te invito a que imagines cuántas otras personas podrían encontrar esperanza a través de él. Hazte miembro de este canal y forma parte de una cadena de esperanza que transforma vidas en silencio. Cada persona que apoya este ministerio permite que estas palabras de consuelo lleguen a alguien que quizás esté enfrentando la noche más oscura de su vida en este momento, sin pastor, sin iglesia, sin nadie que le recuerde que las noches difíciles son parte del método divino, no señales de abandono. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús eligió las primeras horas de la madrugada para caminar sobre el agua hacia sus discípulos? ¿Por qué no esperó hasta que amaneciera completamente?
El texto en Marcos 6:48 nos da una pista fascinante. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia era el periodo entre las 3 y las 6 de la madrugada, las horas más oscuras justo antes del amanecer. Jesús permitió deliberadamente que sus discípulos lucharan toda la noche contra la tormenta. No acudió a ellos inmediatamente, sino precisamente en el momento cuando la noche era más profunda y la esperanza más tenue. Esto nos enseña algo precioso sobre los tiempos de Dios. Su ayuda no siempre llega cuando la pedimos, sino cuando más la necesitamos, cuando ya hemos agotado nuestras propias fuerzas. En el próximo segmento, profundizaremos en por qué algunas de las transformaciones más significativas en la Biblia ocurrieron precisamente durante lo que parecían ser las noches más desesperanzadoras, y cómo este patrón puede darte una perspectiva completamente nueva sobre la prueba que estás enfrentando ahora mismo. ¿Qué secreto esconden las madrugadas que las hace tan especiales en el calendario divino? No te pierdas lo que viene. Podría ser exactamente la palabra que has estado esperando para reinterpretar tu noche de dolor. Las transformaciones más profundas en la Escritura frecuentemente ocurrieron durante lo que parecían ser las noches más interminables. Tomemos el ejemplo del apóstol Pablo y Silas en Hechos 16. Encontramos a estos dos hombres de Dios golpeados, ensangrentados con los pies en el cepo, arrojados en el calabozo interior de una prisión romana. Era medianoche, la hora más oscura, el momento donde la esperanza parecía una burla cruel. ¿Y qué hicieron en ese momento? El versículo 25 nos revela algo extraordinario. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. No solo oraban, sino que cantaban. No solo resistían, sino que adoraban. No solo soportaban la noche, sino que la transformaban en santuario. Lo que sucedió después es uno de los milagros más impresionantes del Nuevo Testamento. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Este pasaje contiene un principio espiritual revolucionario. Cuando decidimos adorar precisamente en la medianoche de nuestras circunstancias, creamos el ambiente propicio para terremotos divinos. Cuando elegimos cantar en lugar de maldecir nuestra oscuridad, algo sobrenatural comienza a sacudir los fundamentos de nuestras prisiones. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has permitido que la oscuridad de tus circunstancias silencie tu adoración? ¿Cuántas veces has pensado que la alabanza solo es apropiada cuando la luz ha regresado, cuando el problema se ha resuelto, cuando la respuesta ha llegado? Pablo y Silas nos enseñan que la adoración no debe ser nuestra respuesta a la liberación, sino el catalizador de ella. No adoramos porque somos libres porque adoramos en medio de nuestras cadenas. Conozco una mujer cuyo esposo la abandonó después de 27 años de matrimonio. Una noche, en el punto más bajo de su dolor, cuando sentía que se ahogaría en sus propias lágrimas, recordó este pasaje. Me contó que, en un acto que parecía casi absurdo, comenzó a cantar temblorosamente un himno que recordaba de su niñez. Me sentía ridícula, me dijo, cantando entre sollozos a las 3 de la madrugada, pero algo cambió dentro de mí esa noche. No cambió mi situación inmediatamente, pero cambió cómo me relacionaba con ella. Hoy, 5 años después, dirige un ministerio que ha ayudado a cientos de mujeres a encontrar sanidad después del abandono y el divorcio. ¿Qué himno podrías cantar en tu medianoche? No tiene que ser melodioso ni perfecto. Puede ser un susurro quebrado, una declaración temblorosa, incluso solo el nombre de Jesús repetido entre lágrimas. Lo que importa no es la calidad musical, sino la decisión radical de no permitir que la oscuridad tenga la última palabra sobre tu espíritu. Esto nos lleva a otro ejemplo poderoso, la historia de José. Su vida está marcada por una serie de noches traumáticas, traicionado por sus hermanos,
vendido como esclavo, falsamente acusado de intento de violación, olvidado en prisión. Durante años, cada vez que parecía ver un rayo de esperanza, la oscuridad se intensificaba. Lo fascinante es lo que Génesis 39:21 revela en medio de esta oscuridad prolongada. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Observa cuidadosamente. No dice que Jehová sacó a José de la cárcel inmediatamente, sino que estaba con él en la cárcel. Esta es una de las verdades más reconfortantes para tus noches difíciles. Dios no siempre te saca de la oscuridad inmediatamente, pero nunca te deja solo en ella. Su presencia, no tu comodidad, es su promesa más consistente. ¿Has experimentado esto? ¿Ese sentido inexplicable de paz en medio de circunstancias que deberían destruirte por completo? Esa extraña certeza de que, aunque todo está mal a tu alrededor, de alguna manera todo estará bien. Eso es lo que significa experimentar a Dios en la noche. Lo que muchos no notan en la historia de José es que pasó aproximadamente 13 años en esa noche. De los 17 a los 30 años, vivió una larga cadena de injusticias y esperas. Sin embargo, cuando finalmente llegó la mañana de su liberación, no llegó gradualmente. Llegó de forma repentina y total. Génesis 41:14 nos dice: Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. La palabra hebrea traducida como apresuradamente implica una urgencia inesperada, un cambio dramático de velocidad. Después de 13 años de aparente estancamiento, todo cambió en un instante. ¿Te has preguntado si tus años en la cárcel de las circunstancias difíciles podrían ser la preparación para un propósito mayor? Si tu noche actual, por dolorosa que sea, podría ser el preludio necesario para una responsabilidad o bendición que aún no puedes imaginar. Para José, los años en el pozo, en la esclavitud y en la prisión no fueron tiempo perdido. Fueron su universidad divina, el lugar donde desarrolló el carácter y la sabiduría necesarios para liderar a una nación. Sin esa noche prolongada, nunca habría estado preparado para el amanecer de su destino. Tu noche actual podría ser precisamente donde Dios está formando en ti el carácter, la compasión y la sabiduría que necesitarás para tu próxima temporada. Las noches no son solo tiempos de prueba, son tiempos de formación intensa. Hay una frase que he encontrado útil durante mis propias noches difíciles. Esto también está formando parte de mi testimonio. Cuando la repito, especialmente en 1900, los momentos más oscuros, me recuerda que lo que estoy viviendo no es el final de mi historia, sino un capítulo crucial en ella. Te invito a que adoptes esta práctica. Cuando el dolor sea intenso, cuando las dudas te asalten, cuando la noche parezca interminable, declara con fe: esto también está formando parte de mi testimonio. No es negación, es perspectiva eterna. Es la comprensión profunda de que Dios no desperdicia ninguna lágrima, ninguna espera, ninguna noche. Ahora volvamos a otro ejemplo poderoso, la noche de Getsemaní. En Lucas 22 encontramos a Jesús en su momento de mayor angustia humana. El texto dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. 3 veces pidió que, si era posible, pasara de él aquella copa. 3 veces parecía que el cielo permanecía en silencio. Lo que hace esta escena aún más desgarradora es el versículo 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Incluso sus amigos más cercanos estaban inconscientes durante su noche más difícil. La soledad era absoluta. ¿Te has sentido así? Como si, además del dolor que enfrentas, tuvieras que soportar la carga adicional de la soledad. Como si nadie, ni siquiera los más cercanos a ti, pudiera realmente comprender la profundidad de tu noche. Jesús lo entiende, no teóricamente sino experiencialmente. Él ha estado donde tú estás, ha sentido lo que tú sientes, ha llorado las lágrimas que tú lloras, pero observa lo que sucede después de esta noche de agonía. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas 22:43.
No vino para eliminar la prueba, sino para fortalecer a Jesús para atravesarla. No cambió las circunstancias, sino que empoderó al que estaba en medio de ellas. A menudo esperamos que Dios elimine nuestras noches difíciles, cuando lo que Él quiere hacer es fortalecernos dentro de ellas. No siempre nos saca del valle de sombra de muerte. A veces prefiere caminar con nosotros a través de él, como promete el Salmo 23. Para aplicar esta verdad a tu vida, te sugiero desarrollar lo que yo llamo oración de Getsemaní. Consiste en 3 partes. Honestidad absoluta. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Rendición completa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Apertura a la fortaleza divina. Envía lo que necesito para atravesar esto. Esta oración reconoce el dolor sin pretender una falsa fortaleza. Se rinde al propósito divino sin amargura y se abre a recibir el tipo de ayuda que Dios realmente quiere enviar, que no siempre es la eliminación del problema, sino la fuerza para superarlo. Otra historia que ilustra poderosamente el propósito divino en nuestras noches difíciles es la de Jacob, en Génesis 32. Encontramos a este patriarca en una noche de angustia extrema, anticipando un reencuentro potencialmente mortal con su hermano, Esaú, a quien había engañado años atrás. En medio de esta noche de temor, Jacob se encuentra solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Esta misteriosa lucha nocturna cambió a Jacob para siempre. Recibió un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. También recibió una nueva condición física. Comenzó a cojear. Lo fascinante es que Jacob no salió de esta noche siendo el mismo, pero con mejor suerte. Salió como una persona fundamentalmente transformada, con nueva identidad y nuevas limitaciones. Muchas veces, nuestro enfoque durante las noches difíciles es simplemente sobrevivir hasta que vuelva a salir el sol. Oramos pidiendo que pase rápido, que duela menos, que termine pronto. Pero, ¿y si Dios quiere hacer algo más profundo? ¿Y si, como con Jacob, su intención no es solo que sobrevivas la noche, sino que seas transformado por ella? Quizás tu noche actual no sea solo un tiempo para ser soportado, sino un encuentro para ser experimentado. No solo una prueba para superar, sino una transformación para atravesar. ¿Has considerado que podrías salir de esta noche con un nuevo nombre espiritual, una nueva identidad, una nueva comprensión de quién eres en Cristo? Que podrías emerger cojeando pero bendecido, herido pero consagrado, marcado pero ungido. Si estás en medio de una noche difícil ahora mismo, te animo a preguntarle a Dios: ¿cómo quieres transformarme a través de esta experiencia? ¿Qué nuevo nombre espiritual quieres darme? ¿Qué encuentro contigo podría estar esperándome en esta oscuridad? Nuestra cultura moderna ha perdido en gran medida el arte de encontrar propósito en el sufrimiento. Vemos el dolor únicamente como algo a eliminar, no como algo que potencialmente contiene un propósito transformador. Pero las Escrituras consistentemente presentan las noches difíciles no como interrupciones en nuestro camino espiritual, sino como intensificadores de él. En el próximo segmento, exploraremos por qué el patrón divino de primero la noche, luego la mañana, aparece desde la creación misma en Génesis 1, y cómo esta estructura cósmica puede darte una esperanza inquebrantable mientras atraviesas tu propia noche. Te revelaré también una clave poderosa para desbloquear una promesa específica para las lágrimas nocturnas que pocos creyentes han comprendido completamente. ¿Por qué Dios insiste tanto en este orden particular? ¿Qué nos dice sobre su carácter y sus métodos? Y más importante aún, ¿cómo puede transformar la forma en que experimentas tu noche actual? Si has sentido que Dios está distante durante tu noche oscura, lo que descubrirás a continuación podría cambiar completamente tu perspectiva. No te pierdas esta revelación que ha traído consuelo a innumerables creyentes en sus momentos más difíciles. Tentar nuevamente. Quiero felicitarte sinceramente por haber llegado hasta este punto en nuestro estudio. En un mundo de distracciones constantes y contenido superficial, dedicar este tiempo a una reflexión espiritual profunda
es verdaderamente un acto de valentía y compromiso. Tu hambre espiritual es un tesoro raro y precioso en estos tiempos. Hemos recorrido juntos un camino revelador, descubriendo la sorprendente forma en que Dios responde en nuestras noches más difíciles. Hemos visto cómo el patrón, primero la noche, luego la mañana, no es un accidente, sino un diseño intencional que revela algo profundo sobre el carácter y los métodos de nuestro Padre Celestial. Este patrón comienza en Génesis 1:5, donde leemos: «Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día». Observa el orden divino establecido desde la creación misma. Primero la tarde, oscuridad, luego la mañana, luz. Cada día de la creación sigue este patrón. ¿No es fascinante? Desde el momento mismo en que Dios comenzó a ordenar el universo, estableció este principio: la oscuridad precede a la luz, la noche viene antes del amanecer. No es un detalle insignificante, es una declaración cósmica sobre cómo opera el reino de Dios. Las noches difíciles no son una desviación del plan divino, son parte integral de él. No son señales de que algo ha salido mal, sino indicadores de que algo está siendo preparado. Cuando entendemos este principio, comenzamos a ver nuestras noches difíciles no como interrupciones dolorosas en nuestra historia de fe, sino como capítulos necesarios en ella. Empezamos a comprender que, así como en la naturaleza, ciertas semillas solo germinan en la oscuridad, hay bendiciones específicas que solo pueden nacer en las noches del alma. El salmista lo comprendió profundamente cuando escribió en el Salmo 126:5-6: «Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas». Este es quizás uno de los principios espirituales más poderosos y menos comprendidos. Tus lágrimas nocturnas no son simplemente expresiones de dolor. Son semillas de gozo futuro. No son solo respuestas emocionales a tu sufrimiento. Son inversiones espirituales en tu cosecha venidera. Muchos creyentes ven sus lágrimas como debilidad, como fracaso espiritual, como evidencia de falta de fe. Pero la Escritura presenta una perspectiva radicalmente diferente. Las lágrimas derramadas con fe son semillas plantadas con propósito. No son signos de derrota, sino actos de siembra espiritual. Lo que encuentro aún más hermoso es que Dios mismo guarda registro de cada una de estas lágrimas. El Salmo 56:8 nos dice: «Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro?». Imagina esto: el Creador del universo mantiene un registro meticuloso de cada lágrima que has derramado en la noche. Las considera tan valiosas que las colecciona, como se coleccionaría un perfume precioso en un frasco especial. ¿Por qué haría esto un Dios todopoderoso si tus lágrimas fueran simplemente respuestas emocionales sin valor espiritual? La única explicación razonable es que tus lágrimas nocturnas tienen un valor incalculable en la economía del reino. Te invito ahora a dar un paso de fe y a declarar conmigo: yo recibo esta palabra sobre el propósito de mis noches difíciles y el valor de mis lágrimas. Toma un momento para escribir esta declaración en los comentarios. No es solo un ejercicio, es un acto profundo de alineación con la verdad bíblica sobre tus tiempos de oscuridad. He sido testigo de cómo esta perspectiva ha transformado vidas. Recuerdo a un joven que había perdido a su esposa en un accidente trágico. Durante meses, se sintió culpable por sus noches de llanto desconsolado, interpretándolas como falta de fe. Cuando descubrió esta verdad sobre el valor de las lágrimas y el propósito de las noches oscuras, me dijo: «Por primera vez desde que ella partió, puedo llorar sin sentirme espiritualmente fracasado. Puedo ver mis lágrimas no como evidencia de mi debilidad, sino como semillas de mi sanidad». 2 años después, ese mismo hombre lidera un ministerio de apoyo para viudos y viudas jóvenes, llevando consuelo a personas que atraviesan el mismo valle que él recorrió. Sus noches de llanto se transformaron literalmente
en una cosecha de consuelo para otros. Si estás en medio de una noche difícil ahora mismo, quiero que sepas que no estás desperdiciando tiempo espiritual. No estás en un desvío de tu destino. Estás precisamente donde Dios puede hacer algunas de sus obras más profundas. Como dice Isaías 45:3, te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Observa cuidadosamente. Los tesoros no están en lugares luminosos y accesibles, están escondidos. Los secretos no están a simple vista, están muy guardados. A veces, Dios nos lleva a lugares oscuros no para castigarnos, sino para revelarnos. Tesoros que solo pueden ser descubiertos en la oscuridad. Tu noche difícil no es un castigo. Es una expedición de tesoros guiada por el mismo Dios. No es una señal de su ausencia, sino una invitación a un tipo especial de presencia. Quiero compartir contigo algo personal. Hubo un periodo en mi vida donde atravesé lo que los místicos antiguos llamaban la noche oscura del alma. Durante casi 2 años, sentí como si Dios hubiera simplemente desaparecido de mi vida. Mis oraciones parecían rebotar en un techo de bronce. Mis lecturas bíblicas se sentían secas y sin vida. Mis canciones de adoración salían mecánicamente de mis labios, pero no de mi corazón. Esa noche me enseñó más sobre Dios que todos mis días luminosos juntos. Me enseñó a amar a Dios por quien es, no por cómo me hace sentir. Me enseñó a adorarle en espíritu y en verdad, no solo en emoción y experiencia. Me enseñó que la fe verdadera no depende de señales, visiones o confirmaciones constantes, sino de la decisión constante de confiar cuando todo argumento lógico sugiere lo contrario. Y cuando finalmente amaneció, porque siempre amanece, querido hermano, querida hermana, descubrí que tenía un ministerio que nunca antes hubiera sido posible. Podía ahora alcanzar no solo a los que estaban en la luz, sino especialmente a los que caminaban en tinieblas. Podía decirles con autoridad nacida de la experiencia: la noche no durará para siempre, la mañana viene, y cuando llegue, entenderás por qué era necesaria la oscuridad. Quizás ese sea precisamente el ministerio que Dios está preparando para ti a través de tu noche actual. Quizás tu sufrimiento presente no es solo para tu transformación, sino para la futura consolación de otros. Como dice 2 Corintios 1:4, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Tu noche difícil podría ser el entrenamiento para un ministerio de consuelo que aún no puedes imaginar. Te invito a compartir este video como un acto de evangelización y consuelo. Cuando lo compartes, es como si plantaras una semilla de esperanza en el terreno árido del corazón de alguien que quizás esté atravesando su noche más oscura. Tu simple acto de compartir podría ser el instrumento que Dios use para susurrar a alguien: no estás solo en tu oscuridad, y tu noche tiene propósito. Si ya estás suscrito a este canal, quiero agradecerte profundamente. Formas parte de una comunidad espiritual viva, un cuerpo de creyentes que está hambriento de verdades transformadoras, no solo de mensajes superficiales. Tu compromiso permite que este ministerio continúe siendo un faro de luz para muchos. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas ahora. Cada nuevo video es parte de un plan divino mayor, diseñado para fortalecer tu fe, profundizar tu relación con Dios y equiparte para tu propósito único. No son mensajes aislados, son eslabones en una cadena de revelación progresiva que Dios quiere desarrollar en tu vida. En las próximas semanas, continuaremos explorando verdades bíblicas profundas que raramente se enseñan, pero que tienen el poder de transformar radicalmente tu caminar con Dios. No querrás perderte ni uno solo de estos mensajes. Quiero concluir con una verdad final, una que ha sido mi ancla durante mis propias noches difíciles. Se encuentra en Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad.
Observa cuidadosamente. Las misericordias son nuevas cada mañana. No cada tarde, no cada noche, sino cada mañana. Es como si Dios hubiera programado deliberadamente la renovación de sus misericordias para coincidir con el amanecer después de nuestras noches difíciles. Tu mañana viene. No importa cuán larga o oscura sea tu noche actual, el amanecer es tan seguro como la fidelidad de Dios. Y cuando llegue, descubrirás que estaba preparando misericordias nuevas, misericordias a medida, misericordias perfectamente diseñadas para ti y para lo que has atravesado. Mientras tanto, recuerda, no estás solo en tu noche. El mismo Dios que acompañó a David en sus cavernas, a José en su prisión, a Daniel en el foso de los leones, a Pablo en sus cadenas y a Jesús en Getsemaní, está contigo ahora mismo. No te ha abandonado, no te ha olvidado, está trabajando, incluso cuando no puedes ver ni sentir su obra. Como dijo el salmista en Salmo 139:12, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para Dios tu noche es tan luminosa como el día. Él ve perfectamente en la oscuridad que te rodea. Conoce exactamente dónde estás, qué necesitas, y cómo guiarte a través de este valle hacia las alturas que te esperan. Confía en Él, espera en Él, y sobre todo busca lo que quiere enseñarte en la oscuridad para que puedas vivirlo plenamente cuando llegue la luz. Estoy aquí para ti en este camino de fe. Si tienes preguntas, luchas o testimonios relacionados con este mensaje, no dudes en compartirlos en los comentarios. Somos una comunidad de peregrinos espirituales, aprendiendo juntos a confiar en el Dios que hace que todas las cosas, incluso nuestras noches más difíciles, cooperen para nuestro bien. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente mientras esperas tu amanecer. Y recuerda, la mañana viene, siempre viene. Es tan segura como la promesa de Dios.